Nana. Junto a Lewis y Pico, Subaru salió de la casa viendo la luz que se arrastraba sobre el cielo del este, y lo primero que notó fue su propia somnolencia. Subaru el amanecer fue una noche bastante cargada de información. Esto no se relacionaba con el sentido del tiempo personal de Subaru, pero la noche empezó con la prueba de Emilia, luego con la de él, su retorno por muerte directo a la realidad, y su disputa con Garfield. Luego, descubrió el lugar donde se encontraba la instalación y aprendió sus secretos por parte de Lewis. Ya que todo fue tan denso, no se dio cuenta de lo rápido que pasó, pero en contraste con su conciencia, su cuerpo no era capaz de ocultar su fatiga. Aunque sea bastante tarde para mencionarlo, este desequilibrio entre cuerpo y mente podría ser considerado un efecto secundario de su retorno por muerte. Subaru, lo que realmente quiero hacer es regresar a la catedral y dormir hasta el mediodía, pero Lewis podría si no me molestaría. Ya que estoy a punto de cambiar con la próxima Lewis y tener un buen descanso. Subaru, dejando de lado tu envidiable horario de trabajo, no hay tiempo. No puedo hacerlo. Quedaban 6 días o no, como ya había pasado un día, ahora son 5 los días restantes. Considerando que tan solo ir y regresar a la mansión cuesta un día entero, Subaru tiene de límite 3 días en los que puede actuar. No podía gastar el valioso tiempo de mediodía y, a pesar de haberlo visto y conocer un futuro en el que la bruja atacaba, él dudaba si revelarle la situación a Lewis o no. Subaru, no puedo hablar imprudentemente de cualquier cosa que pueda hacer a la bruja de la envidia aparecer. Sudor empezó a aparecer en la frente de Subaru. Subaru débilmente se dio cuenta que la soltura de sus labios en la charla con Echidna fueron la causa del desastre a ese bucle. Las restricciones de la bruja no hicieron su trabajo, la molestaba, bla 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 bla. Lo que significaba que probablemente era seguro pensar que, si Subaru hubiera estado en el mundo real, donde la mano de la bruja podía alcanzarlo directamente, solo lo hubiera atacado a él. Pero, Subaru, seriamente, prefiero no poner en riesgo la vida de otros para confirmarlo. Subaru susurraba débilmente mientras miraba hacia Pico, sosteniendo su mano. Ella recibió la mirada de Subaru, sus ojos ensanchándose en anticipación a sus órdenes. Parece que ella había reconocido que el derecho de comando había cambiado, ahora que Subaru le había dado órdenes una vez. Era obediente como un patito tambaleándose detrás de su mamá. Lewis, entonces, ¿qué planeas hacer ahora, Subo? Subaru, por ahora, regresar a la mansión. Hay alguien con quien necesito hablar, y también quiero ver a Frederica. Hay muchas cosas que necesito complementar. Lewis, Frederica, HRM. Lewis frunció sus cejas al decir el nombre de la sirvienta. No es una reacción muy de Lewis. Subaru, ¿qué? ¿Tienes alguna idea? Sobre Frederica. Lewis. No es nada importante. Subaru, Lewis-san. No quiero usar el comando si no es necesario. No quisiera forzarte a seguir órdenes. Subaru se encogió de hombros como si le estuviera suplicando. Pero contrariamente a su declaración, su afilada mirada Sanpaku parecía estar diciendo la usaré si tengo que. Lewis soltó un suspiro. Lewis, pensándolo bien, se siente como si, después de que Frederica se fuera, poco a poco los engranajes del santuario comenzaran a salirse de su lugar. Subaru, los engranajes comenzaron a salirse. Lewis, tomando en cuenta el origen de este sitio, sería difícil hablar del santuario en ese entonces como un lugar ideal. Pero, aún así, MHRM, ninguno de los residentes, ni los dobles de Lewis Meyer, ni Garbo habían sido tan inestables como lo son ahora. Subaru se mantuvo callado. Lewis, tengo expectativas en ti, Subo. Expectativas, una palabra que crujía horriblemente en el corazón de Subaru. Los sentimientos que cargaba por la palabra expectativas eran, para Subaru, Lewis, torpes lazos y deberes equivocados, continuamente preservados, manteniendo apenas vivo al santuario por todo este tiempo. Esa irracionalidad, ahora, crea desgarro y lágrimas. Tengo expectativas puestas en ti, Subo. Subaru, ¿qué estás di? Lewis, que tú le pondrás fin a las convicciones delirantes de la bruja, le pondrás fin a la razón por la cual el santuario continúa, le pondrás fin al deseo de Lewis Meyer, de una manera aceptable para todos. Era una expectativa increíblemente grande. Subaru inmediatamente iba a responder con un no pasará. Pero frente a la mirada de seriedad de Lewis, Subaru, su boca no se movió. Lewis, así está bien por ahora. Por ahora, todavía está bien. Lewis asintió, como si entendiera la indecisión de Subaru. En ese instante, Subaru entendió que, a pesar de que se vea joven, su sentido sobre los valores va conforme a los años que ha vivido. Lewis ya es casi ñora. Con esa línea algo inspiradora, una luz apagada empezó a emanar del cuerpo de Lewis.
Le recordaba a Subaru la de los espíritus cuando están a punto de desaparecer, y se acercó inconscientemente a ella. Lewis, tranquilo. Solo estoy hibernando por un momento para reponer algo de mi maná gastado. Otra Lewis vendrá pronto. Subaru y sus apariencias y manera de hablar serán las mismas, pero son diferentes personas, ¿verdad? Lewis, exacto. Apariencia, manera de hablar e incluso personalidad, todas se asemejan, pero es otra persona. Lo que significa que soy la única que te ha estado hablando, Subo. ¿Te sientes solo? Subaru, la soledad no es el problema por ahora. Lewis-san, tú Lewis-san, ¿no te parece difícil? ¿No has pensado alguna vez que te disgusta pretender ser una Lewis Meyer? ¿O no te has preguntado dónde encaja tu vida en todo esto? Subaru entendía que lo que estaba preguntando era cruel. Incluso suponiendo que Lewis pensara sobre eso, que sinceramente sintiera pena o dolor por su situación, ¿qué podría hacer Subaru sabiendo eso? ¿Cuál era el propósito de que alguien ignorante sobre los principios de la magia, sobre los detalles del maná, o incluso sobre lo más básico de los algoritmos, continuamente indagara sobre temas que nunca entenderá? Lewis debió haber entendido las preocupaciones de Subaru. Le dio una pequeña sonrisa, su cabello rosado envuelto en matices matutinos, balanceándose en el viento. Lewis, Subo, ¿qué es lo que piensas? Subaru, Lewis, estoy dejando la respuesta a esa pregunta, como una de las cosas que espero de ti. El cuerpo de Lewis se desvaneció como la niebla, derritiéndose lentamente en el amanecer. Aun sabiendo que era diferente a desaparecer, Subaru era incapaz de creerlo mientras observaba aquella fantástica visión. Alguien se había difuminado con la luz del sol, hasta desaparecer por completo. Que de verdad no se hubiera extinguido era increíble. Pero al momento siguiente, una nueva silueta apareció en el lugar donde Lewis se desvaneció. Desde la estatura hasta todo lo demás, era exactamente igual a la Lewis que acababa de desaparecer. Ella dio una sacudida a su cabeza, y luego miró a Subaru. Lewis, dudo que necesite presentarme, Subo. Ya estoy enterada sobre tu conversación con mi anterior yo. La nueva Lewis rápidamente arregló la brecha entre ella y las perspectivas de Subaru, borrando toda duda. Con eso asegurado, ella ladeó la cabeza. Lewis, entonces, Subo, ¿cómo debemos movernos? Subaru, cierto. Subaru miró hacia el cielo. Viendo al amanecer asomarse lentamente a través de la noche, dejó que su atención se deslizara entre su tiempo ya invertido y el tiempo que le quedaba. Bajando la mirada, se fijó en Lewis y Pico. Subaru, primero, necesito escapar del santuario. Obtendré su ayuda para eso, Lewis-sans. El amanecer pasó, y Subaru se encontraba afuera del cobertizo de los dragones. Abrió la chirriante puerta tan silenciosamente como pudo, buscando a su compañera. Una figura negra azabache se mezclaba en la oscuridad, mientras esperaba en la parte de atrás las indicaciones de Subaru. Subaru, disculpa por haberte dejado acá, Patrasche. Patrasche respondió estirando su cuello, frotando su hocico contra Subaru. El gesto contuvo afecto y amargura por haberla dejado de lado, causando un sentimiento tímido en él. Subaru, disculpa por esto tan repentino cuando aún te estás despertando, pero tienes trabajo. ¿Podrías llevarme de vuelta a la mansión? Él acarició su hocico. Entonces la dragona hizo un ruido como diciendo, no tienes remedio, Subaru-kun, no tengo más opción que ayudarte. Él suspiró con alivio al tener su apoyo y la liberó de su atadura, preparándose para sacarla. Al no tener otras cargas que arrastrar, Patrasche debería ser capaz de hacer el viaje de mediodía en menos tiempo. Si ellos partían en este momento, a primera hora de la mañana, probablemente estarían llegando antes del anochecer. Subaru, pero hombre, este es un plan bastante descuidado en el que me he resignado a un nuevo reinicio. Para este bucle, Subaru no tenía intenciones de llevar a los aldeanos de Arlam en su viaje a la mansión. Hablando francamente, ya se había hecho a la idea de que terminaría con un reinicio, por lo que excluiría todos los elementos indefinidos e innecesarios, para poder obtener aún más información. En este presente, en donde había escuchado la historia de Lewis Meyer y formado más bien una conexión amistosa con ella, era una verdadera lástima. Pero, Subaru, mi relación con Garfield es horrible y además, me he topado con algo que probablemente lo va a empeorar. La transferencia del derecho de comando, si Garfield era el que originalmente la tenía, ahora que había cambiado a Subaru, era sencillo imaginarle buscando con sus ojos inyectados en sangre al nuevo poseedor. Probablemente alcanzaría pronto a Subaru. Lewis no fue obligada de guardar silencio, sino que Subaru le pidió que contestara amablemente en caso de que Garfield preguntara. Todo eso fue hecho con una idea en mente. Subaru. Dejarle una nota de despedida a Emilia sigue siendo mi debilidad.
Considerando que este mundo desaparecerá una vez que se produzca el reinicio, entonces no hay razón lógica para despedirse de Emilia en este bucle. Porque cualquiera que sea su sufrimiento, dolor, pena, o hasta alegría, será dejado aparte en este mundo que aparece y desparece con cada bucle. Pero, aunque su cerebro entiende eso, Subaru no se trata de lógica. Aun sabiendo que es un mundo que está siendo dejado de lado, Subaru no quiere que Emilia se ponga triste. Su incapacidad para mantener la boca cerrada definitivamente confirió algún sentimiento a Emilia. Sin nada a lo que aferrarse, ella probablemente podría perder su rumbo y decaer mucho peor. Aunque en parte estaba contento de que ella se apoyara emocionalmente en él, a la vez lo encontraba algo penosamente doloroso. Rezando para que eso no ocurriera, y para que no persista en caso de que lo haga, Subaru le dejó una carta. Dicho esto, el contenido era simple e inofensivo, con frases comunes para inspirar alivio. Sabiendo que no puede decirle la verdad, todo lo que puede hacer es suavizar las cosas y tratar de tranquilizarla con comodidades superficiales. Subaru es mejor que nada, algo así como pedirle que no dependa tanto en mí. Con Puck ausente, la dependencia de Emilia hacia Subaru había sido intensa. Sabía que esta idea solo era un alivio temporal, y ni siquiera era probable que saliera bien. Aún así, él estaba dejando a Emilia atrás y saliendo del santuario. Llegó a la conclusión de que era un sacrificio necesario para sobreescribir un presente sin esperanzas por uno que sí las tuviera, como un fanático demoníaco. Subaru ahora, para salir rápido de aquí antes de que alguien me encuentre como parte del proceso de sacar a Patrache fuera del cobertizo, fue a sacar la silla de montar del carruaje. Pero justo después de darle una limpieza rápida con su mano y prepararse para asegurarlo en el lomo de la dragona, algo entró en la esquina del campo de visión de Subaru. Es Subaru, el Evangelio de Betelgeuse, el grueso y negruzco tomo, algo oculto en la esquina del carruaje. Esa cosa era de Betelgeuse, y, honestamente, Subaru quería deshacerse de aquello inmediatamente, pero sería un problema si un tratamiento negligente lo hacía caer en manos de otra persona. Más importante, se había aferrado a eso con la esperanza de que le diera algunas pistas sobre los objetivos y secretos del culto de la bruja. Subaru, en realidad, esa conversación con Rosual ha cambiado mucho mi perspectiva sobre esta cosa. Puso la silla de montar en el asiento, recogiendo el Evangelio sin ninguna razón en particular. Sintiendo su considerable peso, la imagen del loco ensangrentado subió por la mente de Subaru. Betelgeuse albergó un excesivo apego al Evangelio, creyendo plenamente que era una prueba de lealtad hacia la bruja. Que su contenido sean instrucciones imprecisas de las acciones que el propietario Betelgeuse debía tomar era más bien algo cínico. Subaru, Rosual, Beatrice, incluso Betelgeuse, ¿es que todos aquí tienen un libro que solo ellos pueden leer? Subaru suavemente pasaba las páginas mientras se quejaba. Que sus dedos pararan, y que un ruido extraño saliera de su garganta, fue por la sorpresa. Subaru, ¿yo puedo leerlo? Las letras escritas en las blancas páginas del Evangelio eran correctamente perceptibles para Subaru. Estaba en una escritura desordenada parecida al garabato de un niño, pero justo ahí había líneas de vocabulario significativo. Y escrito en glifos y que incluso Subaru podía leer. Subaru, que de ninguna manera, el libro me aceptó como su dueño. Pero no he hecho nada especial, pensó él, cuando se dio cuenta que tenía una idea. La última vez, cuando Subaru no pudo leer el Evangelio, fue antes de llegar al santuario. En la capital, y en la mansión de Rosual después de regresar de la capital. No tuvo muchas chances para abrir el Evangelio, por lo que no puede estar seguro, pero era inconcebible que esto no esté relacionado con los sucesos del santuario. O más precisamente, no los sucesos del santuario, sino una causa más directa. ¿Subaru, acaso Echidna me hizo alguna cosa? Echidna le había hecho algo al cuerpo de Subaru para que pudiera desafiar las pruebas de la tumba. Es muy probable que ese algo tuviera que ver con el té. Echidna había bromeado llamándolo fluidos corporales, pero quizás había sido algo más. Algo que podría haber hecho un cambio drástico en Subaru. Subaru, no sé si esa fue la razón, pero los cambios del último bucle han sido más grandes que nunca. Quizás, la causa del alboroto de la bruja de la envidia fue más que solo por revelarle el retorno de la muerte a Echidna. Que careciera de tiempo para preguntarle, era algo de lo que se lamentaba Subaru. Subaru. Pero, que pueda leerlo, no significa necesariamente que me haya convertido en su propietario. Ser aceptado por un evangelio del culto de la bruja era un predicamento jodidamente asqueroso, pero mientras Subaru ojeaba a través de las páginas, juzgó que los mensajes no eran directamente para él, sino solamente información dirigida a Betelgeuse que él ahora podía leer.
No había fechas, así que Subaru no podía saber cuándo ocurrieron los eventos escritos en la primera página. Pero los escritos abarcaban un buen número de hojas. En la mente de Subaru apareció la imagen de Betelgeuse enfrascándose en su contenido palabra por palabra. Esos escritos fundamentalmente se reducían a dónde ir o qué hacer, sin dar más información de cómo todo eso conectaba a algún resultado único o específico. Betelgeuse probablemente había asumido, independientemente de la presencia o ausencia de resultados, que todas esas andanzas estaban dirigidas a lograr algún tipo de desenlace favorable para el culto de la bruja. Subaru continuaba hojeando el Evangelio, llegando al final de los escritos. Todas las páginas después de ese punto estaban en blanco. En la última página de texto se situaba la palabra, color rojo oxidado, fin, escrita por él mismo con sangre y letras grandes. Antes de eso, el último escrito propio del Evangelio manifestaba: Subaru en el Domino Matters, juicio en la semibruja de pelo plateado. No lo entiendo. Siendo que Subaru no conocía los detalles del juicio, la única información que este escrito presentaba era que Betelgeuse intentó atacar a Emilia. Todo lo que hacía era dar a Subaru la convicción de que las acciones malvadas cometidas por Betelgeuse fueron estimuladas por los escritos del Evangelio. Subaru. Correcto, mi error, mi error. Nos vamos enseguida. Una impaciente Patrasche golpeaba a Subaru con su hocico mientras él se apoyaba contra el carruaje. Sonrió con ironía ante el gesto, devolviendo el Evangelio a su lugar original. Con lo que acababa de ver aún rondando en sus recuerdos, Subaru desvió su atención hacia otro problema. Escapar del santuario y regresar a la mansión. Subaru, salgamos del santuario haciendo el mínimo ruido que nos sea posible. Tranquilamente, maniobrando sin hacer ruido, por favor. Patrasche. Ah. Subaru se montaba en una Patrasche ensillada mientras suplicaba, y ella respondió con un energético y maravilloso rugido, diciendo: déjamelo a mí. Mientras que, detectaba la confianza de su no completamente entendible compañera, Subaru calmaba a su emocionada Patrasche y dirigía su curso hacia la salida del santuario. El sol saliente resplandecía distante en el cielo oriental, sus primeras luces derramándose sobre las copas de los árboles. Los residentes madrugadores se levantarían y harían su viaje nocturno más complicado si Subaru y Patrasche no se apresuraban. Con Patrasche corriendo, Subaru saboreaba la sacudida inicial del impulso, mientras ella aceleraba, empezando a correr. Su cuerpo instantáneamente entró bajo los efectos de la protección divina de evasión del viento, haciendo que las sacudidas y los efectos del empuje del viento ya no afectaran ni alcanzaran el cuerpo de Subaru. Ellos se apresuraron en salir del santuario y entrar al bosque. Patrasche aceleró a lo largo de los maltrechos senderos, rápido y sin vacilar en dirección a la mansión. Desde eventos previos, Subaru sabía que su control sobre las riendas no tenía nada que ver, la dragona de voluntad propia escogería el camino más óptimo para él. Es un poco triste, pero dejárselo a Patrasche era lo mejor que podía hacer. Él sostiene las riendas, pero solamente aparentando, agarrándose firmemente a su dura piel, Subaru y Patrasche convirtiéndose en un solo cuerpo a medida que se precipitan a través del bosque. Ellos tendrían éxito en salir del santuario en menos de una hora, siempre que no haya interrupciones. HW, detente allí, Raa. El talón cayendo desde cielo retumbó al golpear el camino, haciendo explotar el suelo. Las ondulantes nubes de polvo y las astillas de los árboles hicieron que Patrasche frenara inmediatamente, sus patas dejaron hendiduras sobre la tierra al derrapar para detenerse. Su divina sensibilidad mantuvo a Subaru estable para prevenir que se cayera, mientras ella miraba ferozmente al frente. Él, soportando el choque, fijó su mirada en el mismo lugar que miraba su compañera. ¿Tú qué mierda de planes, qué mierda de ideas y qué mierda de intenciones tienen ustedes, hoy? Absolutamente enojado, Garfield pateó la tierra. Su nariz se arrugó, la irritación y el disgusto eran completamente visibles. Él reveló sus colmillos a Subaru, mirándolo por encima de Patrasche. Garfield, ni siquiera te atrevas a menospreciarme. Baja de ahí enseguida. Esta conversación tiene que hacerse a la misma altura de los ojos. Sí, empezaremos por ahí, te daré por fin tu merecido pedazo de mie. Subaru, de alguna manera pensé que vendrías a interponerte, Garfield. Garfield, pues a mi asombroso ser jamás se le ocurrió que harías esta maldita estupidez. ¿Enroscas tu trasero y tratas de correr ahora? No me jodas con esa mierda. Tú. Y el santuario. Y la semibruja y Rosual. Todos. Estamos en el mismo maldito bote. Hasta que las pruebas terminen, no nos iremos. Subaru, esa es tu fachada, ¿cierto?
La corta pregunta de Subaru hizo que la expresión enojada de Garfield cambiara. La flamante furia en sus ojos se apaciguó, el único ruido era el sonido de su respiración y unos silenciosos chasquidos de sus dientes. Subaru Garfield, nos estás manteniendo atrapados en el santuario de esta manera, actuando como si quisieras que nosotros superemos las pruebas, pero eso no es lo que realmente estás buscando, ¿verdad? Garfield, ¿qué quieres decir con eso? Oye, Subaru, no me vengas con qué quiero decir. Si verdaderamente deseas la libertad del santuario, entonces deberías ignorar mis acciones. Si no lo haces, si no puedes hacerlo, significa entonces que tienes algún fastidioso motivo oculto. ¿No es así? Garfield, no hables idioteces. Mi asombroso ser simplemente no está jodidamente complacido con basuras como tú que cargan el hedor a diarrea de la bruja, jodiendo furtivamente por el lugar. Subaru, ¿realmente sientes en mí el olor de la bruja? La pregunta de Subaru nuevamente llevó a Garfield a perder sus palabras. Sus ojos se humedecieron, sus labios temblaban. Solo ver esa reacción era suficiente para que una amarga sonrisa surgiera en el interior de Subaru. Subaru, lo que me hizo dudar fue lo sucedido anoche después de dejar la tumba. Honestamente, no había ningún otro lugar en el que estuviera más en guardia pensando que podrías matarme que ese. Garfield, ¿qué carajos dices? Subaru, no entiendes a lo que me refiero, y por eso estoy pensando que tus proclamaciones de tener una nariz funcional son una mentira. Directamente después de su retorno por muerte debido a su interacción con Satella, Garfield interactuó con un Subaru supuestamente cubierto en el desagradable olor de la bruja con un comportamiento idéntico al de siempre. Después de separarse, llamó a Subaru como si él justo se hubiera dado cuenta, ocurriendo su intercambio de anoche. Cruzando la línea de lo antinatural. Subaru, pensé que habías pretendido no notarlo, para evitar agravar la conversación, pero considerando tu impulsividad, he decidido que eso es imposible. Garfield, seguro estás soltando pura mierda justo ahora. Mi asombroso ser miente cuando dice que puede oler a la bruja en ti. Estúpido e inútil. ¿Cuál es el punto de mentir sobre eso, ¿Cuál es el jodido punto? Subaru, pero hay un punto. Para distraerme haciendo que mi atención recaiga en ti, evitando así que preste atención a la verdadera persona que tiene una nariz funcional. Garfield. La declaración de Subaru, más que probable, golpeó al corazón de las intenciones de Garfield. En el instante en el que Garfield escuchó eso, su expresión cambió en todos los sentidos. De una actitud de solucionar asuntos mediante la conversación, a algo simplista y permisivo de arreglar problemas a través de la violencia. Los brazos de Garfield aumentaron su tono. Un pelaje de color oro comenzó a cubrir su piel expuesta, su flexibilidad empeoraba, y su postura terminó cerca a la de un cuadrúpedo más que la de alguien encorvado. Garfield, no escucharé nada más de lo que tengas para decir. Parece que encontraste algo que no debías. Ya no puedes vivir. Subaru, no digas eso, Garfield. Mejor escúchame un poco más. Porque si no lo haces, no sabrás de dónde tus secretos se resbalaron, ¿verdad? Garfield, ¿mis secretos? Preguntó Garfield, frunciendo el ceño. Montado encima de Patrasche, Subaru apuntó su brazo al cielo para disipar la desconfianza de Garfield, y chasqueó sus dedos. Garfield, Su mirada se congeló ante la visión frente a él. Apareciendo en secuencia para rodear a Patrasche, reunidas de acuerdo a las instrucciones de Subaru, las dobles de Lewis Meyer contando 21. Habiendo recreado esta escena con sus propias manos, Subaru señaló su dedo hacia Garfield. Subaru, viendo esto, entiendes mi posición ahora, ¿verdad? Garfield, ¿por qué? ¿Cómo lo has? En ese lugar. Subaru, he alcanzado la verdad, sacrificando el arrepentimiento y el sufrimiento. Y mi turno no ha terminado todavía. Con la palma de su mano hacia arriba, Subaru miró en dirección al aterrado Garfield desde lo alto de su montura. Este se atragantó al recibir esa mirada. Borracho de ganas de continuar exhibiendo verdades encubiertas, Subaru, el derecho de comando ha sido transferido hacia mí. Les ordené obedecer y seguir tus órdenes como de costumbre durante la noche, de modo que no lo notaras. Garfield, Subaru, este ardid termina ahora. ¿Lo escuchaste, Garfield? Dejaré el santuario y regresaré a la mansión. Tengo cosas que hacer. Por eso, no puedo tenerte interponiéndote en mi camino. Sintiendo lo que Subaru iba a ordenar, la expresión de Garfield colapsó. La fuerte determinación se derrumbó en su rostro, mostrando confusión, su frágil expresión como la de un pequeño niño perdido. Su transformación se detuvo, su estatura alargada regresó a su usual estado pequeño. Subaru, no me sigas, Garfield.
Hay un montón de cosas que quiero preguntarte, pero en este intento han sido pospuestas. Tengo demasiadas cosas para preguntar, incluyendo sobre este derecho de comando. Garfield, no me jodas. ¿Piensas que solo con esto mi asombroso ser vaya a Subaru, pararás? Fundamentalmente, eres un gallina. Garfield saltó aullando ante la afirmación provocativa de Subaru. Portando sus colmillos, acercándose a aplastar a Subaru y Patrache. Pero, una silueta pequeña interrumpió antes que él. Una doble. Garfield levantó el brazo para golpearla. Pero cuando bajó el brazo, justo antes de acertar el golpe. Gardo. Garfield. Llamado por su apodo, la expresión de Garfield instantáneamente cambió. Su brazo preparado, cortó el aire. Y, suspendido en el espacio, las manos de las dobles lo agarraron por detrás, forzándolo y sujetándolo contra el suelo. Los brazos de las dobles se extendieron por todo el cuerpo de Garfield, frenándolo. Encabezándolas y mirando abajo, hacia Garfield, con una expresión triste, estaba. Esto debe ser suficiente para el trabajo de mantenerlo sometido, Subaru, sí, esto ayudó. Me imaginé que a Garfield jamás se le ocurriría que esto pasaría. Durante la pelea con la bruja de la envidia, Garfield usó a las dobles como peones. Pero la Lewesmeyer que poseía voluntad, estuvo ausente a ese acontecimiento. Estaba el hecho de que probablemente había sido consumida por las sombras, pero Subaru sospechaba que había otra razón. Con un cálculo considerable más allá de lo cruel, Subaru, no puedes tratar a la Lewis-san, a quien consideras como tu familia, como tratas a las demás dobles. Si hay alguna diferencia entre nosotros, en cómo usamos el derecho de comando, es esa. Garfield, maldito. Subaru, pero incluso sin importar eso, no eres capaz de destruir a los dobles de Lewesmeyer con tus propias manos, ¿verdad? Solo compórtate e ignórame. No terminará en nada malo. Garfield, ¿cómo podrían las malditas cosas estar peor que esto? No me jodas. Joder, no me jodas. Subaru escuchó sus aullidos, pero conscientemente los ignoró mientras daba unos golpecitos a la espalda de Patrache. Ella sintió las intenciones de Subaru, dando un pequeño gruñido mientras le daba la espalda al atrapado Garfield y se enfrentaba a la salida del bosque. Antes de partir, Subaru miró a Lewis. Subaru, lamento haberte hecho hacer esto. Lewis, estoy segura que lo juzgaste necesario. No podría haberme resistido aún si hubiera querido. No hay necesidad de apuntar tu preocupación hacia mí. Subaru, pero aún así lo lamento. Lewis miró a Garfield con una mirada comprensiva. Subaru dejó sus disculpas como despedida, incitando a Patrache a correr. Otra vez, la protección divina de evasión del viento hizo abandonar el sonido y el viento. Garfield, espera. Que esperes. Tú, no jodas con tus bromas, oí. Una voz alcanzó a Subaru, cada vez más distante. Dejándola atrás, acelerando, Subaru salió del bosque, salió del santuario. Garfield, déjenme ir. Él no puede salir de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad están más de su lado que del mío, abuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lewis. Garfield, nana. El bosque resonó con su grito de dolor, al ver traicionando su amor. Escogiendo dejar todo atrás, Subaru corrió directo a través del bosque. Sacrificios necesarios, dolores necesarios, todas piedras angulares para el futuro. Mordiendo su labio, sintiendo la sangre, Subaru consideró el sufrimiento de Garfield en ese instante como un sacrificio hecho para el final. Gracias a traducciones y